¿Qué inversiones inmobiliarias se pueden hacer con poca plata, Santi? Me preguntaba Marian. Y la cantidad de inversiones inmobiliarias que se pueden hacer ahora con poca plata es una cosa de locos, pero porque el mercado está totalmente aniquilado. Datos de contexto antes de empezar a mostrar ejemplos concretos de qué se puede hacer con poca plata y si tiene sentido o no. Comprar un departamento por 10 lucas verdes, ponele, en Capital Federal, en una buena zona, es súper vivible, si tiene ese sentido o no. Y no me equivoqué, dije 10 lucas y después van a decir, Santi, vende humo, no sé qué. Vamos a ver, $10.000. Se puede comprar un departamento en una zona civilizada de capital, con seguridad y un lugar donde el subte te deja a media cuadra. Bueno, dicho eso, contexto. El mercado inmobiliario ha vivido, y lo voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se aburran, un bull market, es decir, un mercado de suba de precios, suba de precios, suba de precios, desde el 2002, que terminaba la crisis fulminante después del corralito y el choreo del Estado hacia las personas de clase media normales que tenían una pequeña cajita de ahorros, se la manoteaba el Estado. Bueno, después de esa crisis fulminante, la gente prendiendo fuego a Plaza de Mayo, el Estado matando gente en Plaza de Mayo, después de eso, el 2002 es el inicio del rebote del mercado inmobiliario. Del 2001 al 2002, los precios de las propiedades habían bajado 45% en dólares promedio. ¿Esto quiere decir que todos los precios habían bajado 45%? No, claramente. Había precios que habían bajado 70% y otros que habían resistido bastante. Al igual que ahora está pasando en esta baja que estamos viviendo ahora. Del 2002 o 2003, si querés, porque 2002, casi todo el 2002 continuó el desastre. 2001-2002. 2001-2002, bear market, precios a la baja, desastre, quilombo. 2003, 2018, primer trimestre del 2003 a primer trimestre del 2018, 15 años seguidos de casi una suba ininterrumpida de precios en las propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir una suba ininterrumpida de precios? Quiere decir que un menganito de clase media, un psicólogo que ganaba bien y podía ahorrar cierta cantidad de dólares por año, esa cantidad de dólares la ponía en un pozo y el pozo cuando se terminaba, entraba por ejemplo en el 2003, el pozo se terminaba en el 2005-2006, la persona salía a un precio mucho más alto de lo que lo había pagado y encima había podido comprar el departamento en cuotas, ¿está bien? En el 2006, como la persona dijo, che, qué lindo esto de entrar y ganar plata, no sé qué, volvía a comprar un departamento en pozo en el 2006, 2007-2008, en el 2008 o en el 2009 volvía a salir habiendo ganado nuevamente un montón de plata y volvía a entrar y ahí ya se empezaba a creer un poco más la persona de que era un genio de las inversiones porque por 6 años había venido ganando plata con las propiedades. Entonces en el 2009, por ejemplo, vuelve a entrar en una inversión en pozo y vuelve a poner guita y cada vez tiene más guita, ¿no? Porque viene ganando guita desde el 2003 que esto le empezó a funcionar bien, ¿está bien? 2009 vuelve a entrar en un pozo, le vuelve a ir muy bien y en el 2012 vuelve a salir del pozo ganando mucha guita. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 2003 a 2004 sube los precios, 2004 a 2005 sube los precios, 2005 a 2006 sube los precios, sube los precios, sube los precios. En dólares, ¿está bien? En dólares. Y también en poder de compra, en dólares reales. Bull market, los precios subían. Bueno, long story short. Si una persona tenía, por ejemplo, a los 30 años profesional, que había tenido la suerte de ir a la universidad y tener un laburo que le pagaban bien y tenía capacidad de ahorro, y en el 2003 ya tenía capacidad de ahorro y ahorró y se subió a ese bull market de 15 años, quiere decir que esa persona entre los 30 años y los 45 años, por 15 años, estuvo ganando plata en el mercado inmobiliario. ¿Qué empezó a pasar? Que cuando yo empecé en el rubro inmobiliario, yo empecé en el 2016, cuando yo empecé en el rubro inmobiliario me llamaba poderosamente la atención la cantidad de medios y de profesionales, hago comillas en el aire, y de profesionales, y digo que hago comillas porque esto también sale después en formato podcast, muchos profesionales decían que las propiedades nunca bajaban. Y eso a mí me generaba un ruido fulminante, pues yo decía, este es un mensaje peligrosísimo de dar. ¿Cómo van a decir que las propiedades no bajan nunca si en esta crisis, que yo me acuerdo patente, a pesar de que estaba en el secundario, en la crisis del 2001-2002, las propiedades en promedio bajaron 45%, pero si vos tristemente tenías un departamento en la Boca medio pelardi, tu propiedad se aniquilaba 75-80%. Y como en los 90 hubo crédito hipotecario, algunas personas, y esos créditos a veces estaban en dólares, algunas personas como que se vieron obligadas a vender la propiedad. Y había bajado su propiedad 75%. Entonces, ¿cómo puede ser que 15 años después los profesionales, vuelvo a hacer comillas en el aire, estaban diciendo públicamente que las propiedades nunca bajaban de precio? Y que eran la inversión y que era imposible perder plata, no sé qué. Ni hablar que prometían retornos. Prometían en un aviso, en una publicidad en el diario, ponían 20% asegurado. Eso es no solamente es inmoral, sino que es ilegal. Ese era el mercado en el 2016, 2017, donde yo empecé en el mercado. 2018, ¿qué pasa? Abril del 2018. Abril del 2018,
lo que se sucede es la mega devaluación de cuando Macri era presidente, la primer mega devaluación, que no sé si la recuerdan, pero ahí se hizo mierda el salario de la clase media 50% en un mes o en 2 meses. Y ahí, ¿qué pasa? Se aniquila el poder de compra. No sé si recuerdan, pero primer trimestre del 2018 estaba el boom de los créditos UBA. Yo recién estaba empezando en el rubro, iba 1 año y medio o algo así en el rubro inmobiliario. Entonces ya pude agarrar esa ola de bienestar y locura, que yo siempre la defino como que ponías un POTUS acá en Avenida Pueyrredón y el POTUS te vendía 1 o 2 propiedades al año. Y esto es real. ¿Por qué? Porque vos publicabas una propiedad, por ejemplo, en 200 que valía 180 y como te agarraba el bull market que con el crédito UVA había tomado una nueva aceleración y el gráfico iba más para arriba, o sea, no iba arriba y a la derecha, sino que iba más para arriba que para la derecha, una cosa totalmente de locos. Entonces la propiedad rápidamente valía 200 cuando vos la captabas en 180, entonces no tenías que saber defender un valor de una tasación, podías ir a una captación siendo un medio pelarde y que no sabía defender mucho los argumentos, y sin embargo te podías ir con la autorización de venta firmada por 4 meses en el valor que quería el propietario, porque total como los precios iban al alza, vos esperabas y terminabas vendiéndolo. Es todo muy triste, pero era lo que se daba, ¿está bien? Era lo que se daba en ese momento. ¿Qué sucede? Primera mega devaluación de Macri, la gente gana la mitad, y ahí ¿qué pasa? Empieza a dificultarse el crédito UVA como concepto. Mientras tanto, con la mega devaluación, rebota la inflación de vuelta y vuelve a desbocarse la inflación. No sé si se acuerdan, cuando ganó Macri hizo un plan de 4 años en que en teoría iban a bajar la inflación una vez por año, iba a ir bajando hasta que iba a terminar el gobierno en un dígito de inflación. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero hoy estamos en 2022 y no hay 2 dígitos de inflación, hay 3 dígitos de inflación. Ya la inflación en Buenos Aires al menos supera ampliamente con comodidad el 100%. Es una locura total. Es nivel Venezuela o Zimbabue. Y no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy haciendo una descripción objetiva de la realidad. Estamos en niveles de inflación de Venezuela o Zimbabue. Ningún otro país. Bolivia está 1.000 millones de pasos adelante de Argentina. Paraguay 1.000 millones de pasos adelante de Argentina. Ni hablar Chile o Uruguay o Brasil. 800 millones de pasos adelante que Argentina. Ese es el contexto macro de por qué están empezando a aparecer estas oportunidades que voy a mostrar en pantalla. Y comparto pantalla para mostrar qué se pasa con poca plata. Porque hemos mostrado, perdón que hice toda esta intro de humildes 7 minutos de contexto para mostrar las propiedades, pero hemos visto acá propiedades que estaban 200 lucas, que ahora están 100. ¿Está bien? Estaban 200, ahora están 100, 50% abajo. Porque la baja promedio de todo el mercado ya está más o menos en 45% en dólares nominales. Cuando vos le metés la inflación bestial que está habiendo en dólares, porque otro tema interesante, con el COVID se peronizaron un poco los países civilizados del mundo, entonces se emitieron mucha moneda. Al emitir mucha moneda hay inflación que nunca hubo jamás en Europa, por ejemplo, la zona euro. Hay más de 10% anual de inflación en la zona euro. Y va a terminar más o menos siendo 10% en Estados Unidos si no lo logran bajar con la suba de tasas que están haciendo ahora. Hoy está en 8 y pico la inflación estadounidense en dólares. Entonces, 8 y pico anual, se te va, o sea, ese 45 nominal se te agranda a más de la mitad. ¿Está bien? Dicho eso, propiedad de 200 lucas en 100, ya hemos visto más de una oportunidad. Pero lo que acá me piden en la pregunta es que veamos ejemplos, y por eso comparto pantalla y agrando acá un poquito mi cara para que podamos ver estos ejemplos juntos, de estos delirios nivel Dios, de propiedades ridículamente baratas. Y empecemos por esta. Y esto es de locos, ¿eh? Avenida Corrientes al 2300. No sé si se ubican, esto es en el glorioso barrio del 11. Corrientes al 2300 es acá, como vemos acá, entre Pasteur y Ascuénaga. Pasteur es la calle mejor mantenida del barrio del 11, porque como está la AMIA, está toda refaccionada nuevo. Bueno, esta es una zona civilizada. Tenés la estación de subte en la esquina de tu casa literalmente. Obviamente los edificios no están buenos, pues son todos de oficina, medio pelardis, y algunas no son oficinas, son otras cosas que son un desastre. Bueno, complicado. Avenida Corrientes 2330, ¿está bien? 32 metros cubiertos, y esto, 32 metros cubiertos, $18.000 de lista. $18.000 de lista. Pero ¿cuál es el intríngulis? Que pidiendo este valor, que si yo hago la cuenta es, vamos a hacer la cuenta, $18.000, $18.000 dividido 32 metros, $562 el metro. Acá alguien que no conoce el mercado de Buenos Aires puede decir, che, Santi, qué barato, espectacular, sobre una avenida con buena luz, con vista a la calle, no sé qué, bla, bla, $500 el metro. No, menos. ¿Por qué? Porque esta propiedad está publicada hace más de un año, como ven acá, publicada hace más de un año, con solo 42 visitas en los últimos 30 días.
No sé si recuerdan, pero he compartido alguna vez que cuando una propiedad tiene menos de 10 visualizaciones por día, o sea, menos de 300, estamos en 42, ridículamente lejos, si tiene menos de 300 estás en la lotería de la venta. Es decir, que puede no venderse la propiedad. Vos tenés que tener más de 10 visualizaciones por día para que veas que el aviso tiene demanda verdadera y que probablemente se reserve. Nosotros después ahí hemos hablado de eso, pero es para otro video. Bueno, $500 el metro no lo vale, vale menos. Esto es una locura, 32 metros cubiertos. Vamos a otros ejemplos. Avenida Corrientes, también en la misma cuadra. Un edificio, como dije, un edificio medio pelarde en una zona súper civilizada. 31 metros, $19.000. Parecido al anterior. Otro ejemplo, la misma cuadra, Avenida Corrientes al 2300. 32 metros, 20 lucas de lista. Y miren el departamento. Tiene aire acondicionado. Es de locos. Otro ejemplo. 30 metros, Avenida Corrientes 2300. $24.800. De locos. Otro ejemplo, y este es el más alocado, Avenida Corrientes 2300, agarré una cuadra como ejemplo, pero se pueden fijar otras cosas ustedes. Pero en el 11 y en el microcentro están empezando a ver estas cosas delirantes. 25 metros cubiertos, $11.500. Este, que lo dejé para el final, es el único que quiere vender de verdad en esta cuadra. ¿Está bien? Pero hagamos la cuenta, porque esto es una locura. 11.500 de lista, que no se lo venden a nadie, está bien, pues ya lo mostramos. De lista. 11.500 dividido 25 te da 460 el metro. Pero no se lo venden a nadie, lo acabo de decir. Por lo tanto, vale mucho menos. Si fuese una propiedad normal, se cerraría con negociación promedio del 10%, a 4.14. Pero no se lo venden a nadie. Por lo tanto, vale sin lugar a dudas menos de $400 el metro. Entonces acá, la pregunta siguiente es, che, Santi, pero bueno, yo compro estas oficinas, me compro 10 oficinas en el 11, a 10 lucas cada una, cada oficina tiene 30 y pico de metros, ¿y qué hago con eso? ¿Qué sé yo lo que haces? ¿Por qué vale esto pero tan barato? Porque la renta es negativa. Si vos querés ocupar estas oficinas, muy probablemente las tengas que alquilar a un monto tan bajo que no te llega a cubrir los gastos de tener la propiedad. ¿Cuáles son los gastos de tener la propiedad? Y pagar todos los servicios, ABL, bla, 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 no sé qué, la mar de coche, y después los impuestos correspondientes a la propiedad. Por ejemplo, vos sobre estas compraventas vas a pagar bienes personales. Y encima, cuando vos compras una o varias propiedades, por ejemplo, compras 10 de estas oficinitas a estos montos chirola, bueno, lo que pasa con eso es que perdés la exención de bienes personales sobre tu vivienda única de ocupación permanente porque tenés varias propiedades a tu nombre. Entonces, solo esa pérdida tributaria puede generar un incentivo que es el que me genera a mí, porque si no yo acumularía estas oficinitas, si le viese un día de mañana un poco más promisorio. Pero de vuelta, y esto lo hablamos en plena cuarentena, con oficinas en el microcentro más grandes, más civilizadas, que ya no están más a los valores a los cuales analizamos en plena cuarentena, que eran 300 y pico de dólares de lista. Ahora ya no hay nada por menos de 500. Por lo tanto, cuando aparece un comprador, ese comprador te va a comprar a vos si vos lo ofreces a $450 el metro. Pero si vos lo compraste a $300 el metro, estás teniendo una renta del 50% por la revalorización de la propiedad en muy poco tiempo. Y 50% es una cosa totalmente de locos si lo comparamos con, por ejemplo, el rendimiento de la bolsa estadounidense. No sé, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos rinden 10% bruto, 6,6% neto después de impuestos de inflación por año. Entonces, 10% por año es 1,1, después 1,21, después 1,30 y algo, después 1,3. O sea, 4 años, quizás sacás el 50%. En 4 años. ¿Está bien? Entonces, si lográs de alguna forma, y acá está el twist, la joda es cómo haces para que esto te genere algún tipo de renta. Para mí, la respuesta a eso, que no se puede dar en esta cuadra en específico porque los edificios son enormes con guasada de unidades funcionales y por eso valen chirola también. Pero ¿qué pasa? El twist de esto podría ser comprar un edificio entero, que si se ponen a buscarlo también existen en venta, un edificio entero a $400 el metro, unir todas las unidades que son chiquititas de 30 y pico de metros, hacer pisos enteros zarpados de vivienda, y cambiar el uso del edificio entero. Que el uso deje de ser comercial, hasta podés prohibir el uso comercial para que no se te desmadre la vivienda, que va a ser algo civilizado, y transformarle el uso a 100% vivienda. Y yo no tengo dudas que si vos sobre Avenida Corrientes, en un edificio que el edificio es civilizado, que en la puerta tiene el subte, a pesar de que está en el pleno 11, podés hacer, por ejemplo, un alquiler temporario y llenarte de plata, una renta bestial. Y si al potencial de revalorización del que ya hablamos antes, de 50%, no sé qué, igual lo vendés a chirola en el futuro, le sumás una renta bestial en dólares, bueno, ahí lo veo como negocio. Pero es claramente muy, muy jugado. Y comprar propiedades chiquitas te quita beneficios tributarios sobre propiedades más grandes. O sea, yo, por ejemplo, si tuviese 500 lucas, lo que haría es comprar una propiedad grande
ahorrarme un alquiler muy alto, porque el alquiler, al ser implícito, al yo no recibir una renta por esa propiedad que compré, esa renta implícita está exenta de impuestos. Y por otro lado, si la propiedad yo la compro y el valor que tengo que poner en bienes personales es inferior a $185.000, porque lo compré no sé cuánto tiempo, en pesos, se evalúa el peso y ahora el BID es $50.000, entonces por el peso en peso del año del pedo termina siendo hoy $150.000, a pesar que vale el precio de mercado 500, lo que dice la norma es que tenés que poner el BID actualizado o el precio de compra, no sé qué, la maricoche, bueno. Entonces te termina dando que tenés exención total de bienes personales y exención total de ganancias. Y sobre eso, con esto liquidamos esta respuesta, pero el otro día estaba hablando acá con Vicente, que es un corredor inmobiliario matriculado y además es asesor financiero que tenemos acá colaborando en de inmobiliarios, más que nada que nosotros estamos tratando de colaborar a él. Y en esa ida y vuelta me pasó un documento muy lindo que hablaba del tratamiento impositivo de distintas inversiones. Esto lo voy a mostrar muy brevemente para no delirarla con longitud, pero a alguien le puede interesar esto. Porque a mí me interesa muchísimo, porque creo que en periodos largos de tiempo vos debieras maximizar, o si se quiere, minimizar la cantidad de impuestos que pagás para maximizar la renta que le vas a sacar a tu plata. Después, si querés, con eso que te ahorrás, lo donás o hacer lo que se te cante. Pero, por ejemplo, plazo fijo en moneda nacional, como ya sabemos todos, tiene exención de ganancias y exención de bienes personales. Después, plazo fijo en moneda nacional, en moneda extranjera. Está grabado el rendimiento del plazo fijo y exento en bienes personales. Entonces acá vas viendo títulos públicos, exento y exento. Gran inversión. Títulos públicos en moneda extranjera, exento, exento y exento. Todo exento, 100%. ¿Por qué? Porque obviamente el título público lo emite el Estado. Pero después tenés otras cosas también locas. Por ejemplo, obligaciones negociables, que los emiten las empresas, exento de todo, pues estás financiando la producción, básicamente. Obligaciones negociables en moneda extranjera. Ahí ya tenés exento de ganancias todos los conceptos, pero te van a gravar en bienes personales. Entonces, como que es mejor una obligación negociable en pesos. Pero bueno, ¿por qué te dan exención? Porque estás asumiendo más riesgo argentino. Acciones con oferta pública. Grabado al 7% el rendimiento de esa acción, exento y exento el resultado del compraventa y la diferencia de cambio. La diferencia de cambio es un curro impresionante. Por ejemplo, si yo compro $100 de, no sé, de, por ejemplo, IRSA en acciones, pero lo compro en dólares, ponele. Y después eso vale más solamente porque el peso se devaluó. Bueno, en muchas inversiones te fajan con impuestos por eso. Es una locura total, ¿está bien? Y acá lo interesante es que en acciones vos tenés exención total en el resultado de la compraventa. Yo, por ejemplo, lo conté acá. Compré acciones de YPF. Las vendí más de 100% arriba, exento por completo ese resultado de la compraventa. Fiesta loca. Y si bienes personales termino el 31 de diciembre con esa plata que vendí PF en un bono argentino, por ejemplo AL30, tengo exención total de bienes personales. Entonces tuve exención total de ganancias y de bienes personales y eso es un montón de plata, porque fíjense acá que acciones sin oferta pública están grabadas al 7% del rendimiento. Si vos sos accionista de una empresa y esa empresa distribuye dividendos, te fajan al 7% a pesar de que ya fajaron a la empresa con 30% de ganancias. Y otra batabola de impuestos como 21% de IVA, en el caso de los inmobiliarios 5,5% de ingresos brutos y después encima 7% de los dividendos. Y otra cosa loca, el resultado de la compraventa de una acción que no cotice está grabado al 15%. Y esto es en pesos actualizados. ¿Está bien? No en dólares. Y después bienes personales, bueno, tributa a la sociedad, o sea que no. ADRs, y acá es interesante la diferencia entre ADRs y inversiones en el exterior que están más abajo, de cómo están grabadas. Pero vamos a ir más abajo, CDRs y acciones en el exterior, que esto me interesa. Con esto liquidamos esta pregunta. Acciones en el exterior. Ganancias grabados según escala, te revientan acá la cabeza. Y después el resultado de la compraventa grabado al 15%, cuando son acciones en el exterior. Y además en bienes personales está grabado al 100%. Y cuando ustedes googlean alícuota bienes personales 2022, bienes en el exterior, estén preparados para el desmadre total de esta alícuota. Vamos a entrar a la fuente oficial de la FIP. Acá, 18 palos en adelante, 2,25%. Perdón, ahora sí se ve bien. 2,25% anual. Es una locura. Al ponerte esta tasa, te están robando toda la renta que vos le podés sacar a la plata. ¿Está bien? 2,25. Entonces hay que encontrar la vuelta de qué inversión tiene una exención. Porque si no, acá con este 2,25 te van a reventar toda la renta.
¿Está bien? Encima que te graban también el resultado de la compraventa. Una cosa de locos. Y encima otra cosa, las acciones en el exterior, por ejemplo, no sé, yo si tengo una cuenta, además te graba el Estado Yankee 30% sobre los dividendos. Entonces la cantidad de impuestos que vas a pagar sobre esas acciones es bestial. Y ahí el tema es, che, guarda, porque si un bono argentino comprado a Chirola como está ahora, que ya lo hemos hablado, se puede perder mucha plata en bonos, no hagan lo que yo digo, esto no es un consejo de inversión, investiguen, sean civilizados e inteligentes. Bueno, dicho todo eso, las acciones en el exterior van a estar grabado 15% el resultado de la compra-venta. Me van a fajar 2 y pico por ciento de bienes personales por año y después me graban el resultado también de la empresa, el dividendo, allá y acá. Si es que acá es más alto que lo que me cobrarían allá. Pero allá ya te retienen el 30. Y ese 30 vos lo podés tomar acá como parte del impuesto porque hay acuerdos para que no te fajen 2 veces sobre lo mismo. Sin embargo, y acá entra lo interesante del último punto que quería hablar sobre esto, los CDRs que tienen riesgo argentino, porque son títulos que representan acciones, pero que cotizan acá y en pesos. Entonces, atención, si un día un delirado en la Cámara de Diputados que no entiende nada de incentivos, que son el 98% de los miembros de la Cámara de Diputados, pone un impuesto zarpado sobre los CDRs o te dice que no los puedes dolarizar o lo que fuese, o te pone un tope a lo que se puede transar, algún delirio místico, bueno, a pesar de que vas a tener exención acá de ganancias sobre la compraventa del CDR, vas a perder en ese riesgo argentino que estás asumiendo. Pero lo interesante es eso, que una acción está grabada al 15% del resultado de la compraventa en Estados Unidos, pero está exento el resultado de la compraventa en Argentina. Entonces vos podés estar todo el año transando CDRs, ponele, cosa que no te beneficia, pues si transás mucho un bien, lo más probable es que pierdas plata, siendo el ejemplo extremo el day trading, pero podrías hacer eso y si ganases guita, si lograses superar a las mayorías, después podrías terminar el año con tu guita en algún bien exento, entonces bienes personales, tu cierre el 31 de diciembre va a estar exento y tu ganancia durante el año va a estar exenta. ¿Está bien? Y si compraste y vendiste acciones que no distribuyen dividendo, también tuviste exención sobre la ganancia de la empresa. ¿Por qué? Porque la ganancia de la empresa, y esto también es interesante y dejo de compartir pantalla, hay empresas que no distribuyen dividendos por filosofía. Y una cosa es distribuir un dividendo y otra cosa es ganar guita. Y esto también es interesante. Pero, por ejemplo, yo había hecho una lista tratando de ver, che, ¿qué acciones no distribuyen dividendos? Lo estoy buscando entre mis notas de Google Note. Y no lo estoy encontrando. Pero, por ejemplo, eran Meta, Amazon, Berkshire Hathaway, Monster Beverage, tipo, hay varias empresas que ganan guita y no distribuyen dividendos. ¿Por qué? Porque también es tributariamente inteligente en Estados Unidos hacerlo. Entonces lo que termina pasando es que la empresa reinvierte las ganancias haciendo el efecto bola de nieve. Entonces, ¿qué pasa con el efecto bola de nieve? Lo que va a hacer es que el precio de la acción suba y si esa diferencia de compra-venta está exenta, la magia es que la ganancia de la empresa va a estar exenta para vos, persona humana. ¿Está bien? No sé si me siguieron. La pregunta esta ya ni me acuerdo cuál era. Era ¿qué inversiones inmobiliarias se pueden hacer con poca plata, Santi? Creo que hemos respondido. Con 10 lucas verdes te puedes comprar un departamento de más de 30 metros sobre Avenida Corrientes en Capital Federal, en el glorioso barrio Balvanera, en la esquina del subte de la estación Pasteur. Y la verdad que a mí me parece súper barato. No lo haría, como no lo hice. En su momento yo cuando veía estas propiedades, las veía a 30 lucas y me parecían muy baratas. Veía oficinas a 30 lucas de 30 y pico de metros. Y decía, ¿qué onda? No hay ningún producto cerca de esta zona de estos valores tan delirantes. Y bueno, sin embargo, a pesar de que eso era lo más barato de toda la ciudad, ese producto que estaba a $1.000 el metro y que de vez en cuando se vendía en una oficina, pero era muy difícil igual de transarlas, inclusive en la buena época, ese producto bajó de $1.000 el metro a un precio de cierre hoy, que lo podrías ofertar y te lo aceptarían, de $300 el metro. Entonces, atención de vuelta, a pesar de que el promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajó 45% de la mega devaluación de Macri hasta la actualidad, en ciertos casos en particular, como por ejemplo estas oficinas en el glorioso barrio del Once, bajaron 70%. Entonces, si vos sos de clase médico, sangre, sudor y lágrimas, ahorraste $10.000 y lo pusiste en una de estas garchas y bajó $7.000, vas a llorar. Entonces, presten atención a lo que hacen. Lo que acabo de mostrar no es una recomendación de compra, sino que es tan solo responder a la pregunta ¿qué se puede hacer con muy poca plata en el mercado inmobiliario? Además de hacer crowdfunding y la gilada, puedes comprarte propiedades vos mismo, pero si no haces el lobby suficiente para que esas propiedades se conviertan a vivienda, no sé si puedes ganar guita. Comprando a $300 el metro, que es ridículo, quizás no perdés guita, pero quizás que perdés liquidez.
Y si sos de clase media no podés perder liquidez, pues si mañana te agarra una enfermedad y necesitas plata, no puedes tener la plata en una oficina invendible que vas a estar 10 años en venderla, me parece a mí. Y de paso cañazo hablamos de bienes personales y de cómo toda la gilada te dice. Por ejemplo, hace poco vi un video, perdón que estiramos esta pregunta, vi un video en TikTok, pues sigo en TikTok algunas personas que hablan de inversiones, y decían, ¿cuánta plata necesitas para vivir de rentas con los dividendos no sé qué garcha? Y te explicaban un poco una situación hipotética que no existe en la vida real y que es peligrosa para una persona de clase media ver ese video y no entender acabadamente la situación. ¿Por qué? Porque si una persona ve ese videito de TikTok, se le despierta la idea y dice, che, en vez de tener el departamento en Buenos Aires en el que vivimos, lo vendo, pongo la guita en acciones y de esa forma vivo de renta, no sé qué, se come el verso. ¿Y qué termina pasando? Que después a esa guita el Estado le mete 2,25% de bienes personales, argentino, el Estado yanqui le mete 30% sobre los dividendos a la guita allá, y después el Estado argentino te vuelve a fajar acá, no solo por el resultado de la compraventa de la acción, sino por el rendimiento, o sea, el rendimiento de cambio, que es una falopeada inventada por el Estado argentino para grabarte la devaluación, básicamente. ¿Está bien? Porque si el peso pasa de 100 a 200 pesos y tu acción en Estados Unidos no sube de valor, te van a grabar la mitad con una tasa alta. Es un choreo. Bueno, y es así. Entonces, atención, porque una persona bien intencionada te puede dar un consejo que lo interpretas mal y al no tener en cuenta gastos, costos, comisiones e impuestos, terminas perdiendo guita en vez de viviendo de renta como te vendió algún vendehumo, que no te va a pasar fácil. Hay que trabajar, ahorrar y además, no sé, tener muchas ventajas y suerte en la vida.